escucha perfectamente, no se escucha. Hello, hello. Un poco retrasado. ¿Se le puede subir un poco los micros? ¿O soy yo? Sí, un poquito, muy poquito. Para tenerlo ahí. Lo subí a tope. Vale, ¿a qué no se escucha? Nada, perfectamente. Vale, genial. Pues buenas tardes a todos de nuevo, una vez más. Como podéis ver, y como siempre decimos, si hay dos micros significa que no estamos solos. Y si hay tanto espacio entre Milu y yo, también. Un espacio entre Irene y Milu. O sea, hay un metro, significa que viene alguien. Tenemos invitado, entonces la presentación de siempre. Ella es Irene, está viviendo Malferida. No patrocina nada, pero nos gustaba otra vez. Pero nos encantaría. Y yo soy Don Emilio, todo el mundo me llama Milu. Y nada, y venimos hoy a traeros a alguien que ha estudiado nuestra carrera, ha estudiado Lane. Y que pues es el que se considera un poco caso de éxito según un poco bastante, ¿eh? A mí sí, en Barcelona siempre me lo han vendido como de los de top 3, entonces ahora, sí, total. Ahora habrá que ver si da la talla, ¿no? Así que nada, vamos a pasar a Enrique Cat, CEO de Nostock Biotech. Hello. Mira, se viene con su Malferida. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Preséntate si quieres a la cámara para que todo el mundo te conozca y ya te presentas con nosotros. Bueno, pues soy Enrique, Leiner ya no sé de la primera generación, ya no recuerdo cuándo acabé, hace ya varios años y nada, estoy aquí porque me han invitado, simplemente, no sé de qué vamos a hablar. Ningún invitado sabe nunca de qué vamos a hablar, nosotros tampoco lo sabemos. Ah, muy bien, eso está bien. Es todo muy improvisado, muy Leiner, ¿sabes? Learning by doing, y listo. Genial. Así que eres de... No sabía que eres de la primera generación, o sea, de los que empezasteis en Impact Hub. Eso es. O sea, ¿y en qué curso viniste a esta...? O sea, ¿visteis en segundo, en tercero? Aquí este espacio empezó a utilizarse yo creo que cuando yo estaba en cuarto, pero ya no venía mucho, entonces yo lo conozco... No lo siento como mi espacio, no. Claro. Y ni siquiera tengo un aprecio especial como si lo tengo por el hub, por ejemplo. Claro. Cuando vuelvo al hub, vuelvo a un lugar que me despierta pues emociones o recuerdos de cuando empezábamos. ¿Y cuántos empezasteis? Empezamos 22. Nuestro grupo éramos 22 y acabamos 10. Ah, bueno. O sea, pero que era una sola team, ¿no? Una sola, sí. Tú estuviste con Lara, con Ander. Eso es. Lara, Ander y... No, pero Manu no era de tu generación. Sí, claro, sí. Vale, Manu también. Manu es primera, tampoco sabía que Manu era primera. Pensaba que era segunda, sí, ya llegó con todo hecho. No sabía que era primera. Bueno, los de segundo también, quiero decir, en segundo tampoco había nada hecho. Ya. O sea que... No, de segundo son Carlos, Gloria, Gala y Gonzalo. Sí, vale. Gala, sí, otra más de las que escuchamos hablar siempre. Sí, Gloria, Gala, Gonzalo, Enrique, Manu, son los míticos. Claro, pero porque éramos todos, son los míticos. Son todos. ¿Y cómo conociste Lane? ¿Y cómo te metiste en algo tan loco? Siendo porque claro, los pioneros, los primeros siempre es como mucho más complicado. Pues mira, yo estaba estudiando biología y ya llevaba un par de años pensando en dejarlo y entonces me acuerdo que tomé la decisión de dejarlo pues después de Navidades y tal, y yo creo enero, febrero, llegó un día que salí de la facultad de biología y dije, no vuelvo. Por esta puerta no vuelvo a entrar. Sí, o sea, y lo recuerdo perfectamente la sensación de salir por la puerta de la facultad y decir, no voy a volver. ¿Estudias aquí en Madrid? Sí, y entonces nada, pues estuve 3 o 4 meses pues viendo, fui a visitar la Facultad de Humanidades de Alcalá de Henares, porque quería estudiar filosofía o quería estudiar algo de humanidades y entonces mi madre encontró salió en el periódico un artículo que lo había escrito José Mari, se titulaba... Wow. El señor Mondragón. No, es que tenía un título, era graduado en buscarse la vida o algo así. Yo creo que salió en papel, no sé si estará en la web. Estos titulares Lane que... Graduado en buscarse la vida. Y entonces mi madre dijo, esto podría servirle a mi hijo, que es un descarriado. Y entonces nada, me invitó me animó a ir a unas puertas abiertas y en cuanto llegué dije, igual que dije del otro lado salgo, dije, aquí me quedo, que sea lo que Dios quiera, pero aquí me quedo. ¿Y entraste el año siguiente? Eso es, esto sería pues en primavera,
Sí, sería en primavera y entonces empezó el grado en septiembre y ya está, y me incorporé y ahí empezamos. Qué raro, ¿eh? Porque yo sí que he escuchado muchas historias de hecho yo tenía un Omnicompany que entró nada más salir del colegio. Esta persona entró como un poco más inercia porque ya venía de un colegio así más de tipo de enseñanza finlandesa, no sé qué tal, y en tercero alguien como soltó una pregunta de ¿qué queríais ser antes de entrar en Lane? Y ese dijo, yo biólogo, y todos dijimos, ¿qué haces aquí, cabrón? De biología, o sea, ¿cómo se vive la transferencia de uno a otro como tan indirecta, básicamente? Yo lo viví muy naturalmente. Biología también es una carrera muy amplia donde entra todo tipo de gente, todo tipo de perfiles, ¿eh? No es como decir a lo mejor arquitectura o qué sé yo. No es una carrera muy de nicho en realidad. Como no tiene una profesión definida, no existe hoy en día, no existe la profesión del biólogo prácticamente, pues entra de todo tipo de gente. Claro, es verdad. Claro, muchísima gente sale. Porque tú entraste a Lane, cuando entraste a Lane ya tenías como una idea de qué querías hacer o no tenías ni puñetera. A ver, la realidad es que sí tenía una idea. ¿Y qué pasó con esa idea? Pues que... Lane te la mato. No, en realidad al contrario, yo, pues es que así sucedió, yo estaba en clase de biología, en una clase de zoología, que estudias por los diferentes tipos de animales, la evolución, bueno, cómo se diferencian morfológicamente unos de otros, y recuerdo que la profesora comentó que estábamos en el grupo de los oligoquetos. Los oligoquetos incluyen a las lombrices, hay otros animales... Que de las lombrices yo te voy a preguntar cosas yo. También incluyen a las sanguijuelas, no lo sé, ya no me acuerdo de estas cosas, pero es curioso, como sé que tenemos una hora, me voy a extender en esto. Extiéndete. Los animales se dividen en 18 grupos. Todos los animales, hay millones de especies de animales, y se pueden agrupar en 18 grupos que se llaman filos, que son muy similares entre ellos, es decir, son grupos... O sea, los filos son diferentes tipos de... Eso es, por ejemplo, un filo son los cordados. Dentro de los cordados estamos los vertebrados. Dentro de los vertebrados están los mamíferos. Quiere decir que cordado es un grupo muy amplio. Exacto. Y a su vez los mamíferos son lo más pequeño, o sea, lo más específico. Pero fíjate si hay especies de mamíferos y especies de vertebrados. O sea, vertebrados, los peces son vertebrados y ni siquiera son un filo, sino que el filo son los cordados. Es decir, son grupos muy amplios. Es decir, lo que a mí me sorprendía es poder agrupar millones de especies en 18 clases, bajo las cuales todos los animales que hay son muy similares. Sí, o misma condición, comparten una cosa todos, Todos comparten 4 o 5 cosas. No sé por qué... he empezado a hablar de esto, vale. Entonces resulta que estaban pues explicando los filos y tal, pues estaríamos en el filo... Es que no sé si los oligoquetos ahora mismo son un filo o no, que ahora tengo la duda. Pero bueno, estábamos en el grupo de los oligoquetos y entonces empezaron a hablar de las lombrices. Bueno, pues es decir, como si te empieza a hablar a ti ahora, o sea, nunca he sido un friki de ese tema, ni de los animales, ni de nada de ese mundo, pero la profesora comentó que en su intestino tienen unos microorganismos muy particulares, igual que nosotros tenemos los nuestros que nos ayudan a digerir, ellas tienen una flora microbiana muy particular, que lo que hace es que todo aquello que van comiendo, cuando defecan, cuando lo cagan, se convierte en el abono, en el mejor abono que se conoce en la naturaleza, y que son las responsables en buena medida de ir fertilizando los suelos de los bosques o los suelos de allí donde viven. Entonces, pues yo dije, coño, esto es interesante, ¿no? Y me puse a buscar en internet y empecé a ver que, obviamente, pues que el estiércol es gratis, o sea, o hay residuos que en general son gratis, o incluso te pueden pagar por recogerlos, y que si el mejor abono que existe en la naturaleza, evidentemente tiene que tener un precio en el mercado, ¿no? Claro. No sabía si eran 1 euro, 3 euros, 57, pero digo, esto tiene que tener algún precio. Entonces, ahí acababa mi idea. A lo mejor pasé como 15 días o un mes, o puede que más, con la idea, dándole vueltas, buscando en internet, leyendo libros, tal. Se me pasó. Y luego entré en Lane, y el primer curso no retomé la idea ni ninguna otra idea, simplemente me dediqué pues un poco a explorar proyectos, a decir que sí a todo lo que surgía, y fue en segundo cuando... Nada, que alguien te llama. Sí. ¿Y el segundo? Y el segundo es cuando dije, pues mira, de las 5 o 6 ideas que podría desarrollar, pues esta parece la más
viable. Sí, o sea, me parece la más razonable, y sabes que no parece muy razonable. Y entonces, pues nada, me hice un PowerPoint y empezamos a... Pues como todo proyecto. Y así nació Nostock. Así es, eso es. Bien, porque además eres el único, pues quiero que sepas que todavía hoy en día, después de tantos años, eres el único proyecto en Lane que trata sobre temas tanto de sostenibles como de agricultura, como de biología, o sea, no hay más proyectos. Yo Nostock es el único. En mi vida había escuchado, o sea, de todos la gente que he escuchado de Lane, sí que gente que, yo que sé, que hace alguna bebida o que hace algún alimento a través, o sea, lo más relacionado con algo agrícola. Yo que sé, unos de Valencia que tienen una ginebra con un producto de costarricense, no sé qué, pero que tenga que ver tanto con la naturaleza, agricultura y tal, nunca he escuchado No hay, ninguno. eres el único, eres el pionero, por eso eres un caso de éxito. Es una pena que no haya más gente, la verdad. Sí, a ver, es que ahora todo el mundo, la mayoría de las personas se han trasladado al mundo digital. Entonces es mucho más fácil, sobre todo en Lane también. Sí, empezar un proyecto digital. Empezar un proyecto digital es mucho más fácil, porque fíjate que ahora ya casi de productos hay muy pocos. Sí, Son sí, muy ahora, pocos. o sea, de hecho, o sea, si tu company no ha intentado hacer algo de marketing digital, Sí. es que no has probado todo. Exacto. Bueno, eso es normal y yo creo que es bueno, ¿no? Que... Sí, sí, eso sí, eso sí. Pero yo sí que oigo que sí hay muchos proyectos de producto, ¿no? Por lo menos es lo que a mí me llega, es que en Madrid se hacen muchos proyectos de producto, a diferencia de los labs de Euskadi o de otras. Ah, Pero- Euskadi sí que es Servicio. arcoíris, servicio, familia, Arcoíris. equipo. O sea, yo sí que... Alguno estará viendo, ¿no? Critiques. Sí, sí, bueno, no critico, pero yo siempre digo que Euskadi son más como familia, todos juntos, unidos, el equipo, todos por todos, somos un uno, ¿sabes? Y aquí es más Madrid y de Barcelona siempre vamos a es más facturar facturación y dinero, beneficios, vamos a buscar los indicadores, me queda un puto libro, me da igual lo que haga, voy a leer ese puto libro y hasta la muerte, ¿sabes? En cambio, allí sí que, yo me acuerdo, cuando fui al 10º aniversario de MTA, gente llorando porque, o sea, un par de ellos llorando porque una company de cuarto se había convertido en cooperativa. ¿Y qué problema había? No, problema no, al revés, de alegría. De emoción. Ah, Lo vio como problema. Dijo, sí, pobrecito, pero qué pasa. Sí, No, bueno. en cambio aquí es como... sí, no hay Exacto. ese fervor cooperativo, no lo hay. No. Porque tampoco tenemos la cultura cooperativa que sí que hay en Euskadi y en el grupo Mondragón, evidentemente. Sí, sí, sí. No, sí, o sea, aquí, y con todo eso, o sea, sí que hay un montón de proyectos de producto y todo esto, pero que son muy pocos en realidad, o sea, hay uno en cada team company, que Bueno, claro, está son bien. muchos Y- porque y- tenemos y que 17 salga team bien. companies, pero uno, pero y eso, que salga bien, también es otra cosa, entonces claro, se han ido en las vías más tecnológicas. Sí. Y Pero luego, dejado y luego la muchos son producción. como réplica. O sea, ¿cuántos proyectos de sudaderas habrás visto? También, muchos. Y que salgan bien, muy pocos, la verdad. Pero siguen intentando, siguen haciendo. También porque es un recurso, es natural. O sea, cuando, Sí, cuando sí, sí, empiezas sí. y no tienes nada que hacer y tienes que facturar en 2 meses, pues... A ver, yo creo que son proyectos que están bien siempre y cuando haya un siguiente paso y no, Sí. no te estanques, ¿no? Bueno, a lo mejor, quiero decir, a lo mejor llega un equipo que monta el proyecto de sudaderas que vende 10 millones de euros. Pues no lo sé. Blue Banana. Eso Sí, es. sí, puede ser. Claro, sí, eso puede ser Porque también. tú cuando empezaste el proyecto, cuando dijiste en plan de todas estas ideas que tengo, esta puede ser la mía, o sea, ¿cómo lo consideraste y cómo fue? ¿Fue cortoplacista, medioplacista, largoplacista? O sea, ¿cuánto tardaste en facturar? Porque eso es algo que se da Bastante mucha importancia tiempo. en Claro. Lane. Bastante tiempo. A ver, yo lo que pasa es que, sinceramente, yo en verano de primero a segundo me obsesioné con que tenía que hacer algo, lo que fuera. O sea, me autoimpuse hacer... Trabajar. O sea, montar una empresa y llevar adelante un proyecto. Entonces, bueno, el Nostock fue el que en ese momento pasó por mi cabeza. Y luego se dio la casualidad que conocí a las personas adecuadas, que salieron muchas cosas que podían haber salido mal, salieron bien. La primera que conocí a mi socio, a Guillermo, que ya estaba en el sector, pero hasta que conocí a Guillermo igual estuve 6 meses dando patadas Tonteando, por ahí, sí. hablando con gente. ¿Y cómo funciona el tema de lo de las lombrices? Porque o sea, la primera vez que escuché en mi vida la palabra lombricultura fue leyendo una nota de Nostock. Entonces, cuéntanos cómo funciona eso, porque me intriga un montón. Es muy sencillo, o sea, tenemos... O sea, bueno, una- ya nos contaste una parte, que es de lo que pasa en la lombriz, Sí, pero eso es. A ¿cómo nivel las productivo, pones a trabajar? claro, en realidad es facilísimo, porque lo que tenemos es
una instalación en una explotación ganadera en Cáceres. Es una ganadería que tienen cabras y ovejas. Y entonces nos van dando el estiércol y allí el estiércol se va apilando como en hileras de a lo mejor unos 3-4 metros de ancho por 50 de largo. Wow. Y 1,5 de alto. Entonces, Una buena tanda de... Líneas de claro, mierda. un montón de mierda, sí, un montón de mierda. Sí, y entonces, bueno, pues básicamente las lombrices se lo van comiendo. Hay un proceso previo de preparación que es muy sencillo y luego es que para ellas es alimento, se lo van comiendo. Pero claro, ellas están ahí y ustedes echan el estiércol o ponen el estiércol y ellas llegan. O sea, Claro, vamos a ver. Eso es lo que me intriga un montón. Se pone serio. Deja la malferida, deja la malferida y dice, vamos allá. No, o sea, imagínate, por ejemplo, que tenemos aquí una hilera de las que decía antes, que está repleta de lombrices. Al lado le ponemos otra hilera solo de estiércol, de alimento, y ellas solas se van pasando de un lado a otro. Cuando terminan con una hilera, pasan a la otra. Ok. Entonces, bueno, básicamente ¿Y cuánto tiempo les lleva? unos 3-4 meses. Y luego tú coges esa hilera y Claro, la y hilera comercializas con ella de las Eso es. vacas, o sea, Eso es. ¿Y cómo lo comercializas? ¿Es todo sólido? ¿Hacéis producto de eso? ¿Lo procesáis? Claro, ese es el principal producto, que es el humus de lombriz sólido. De eso hacemos una gama de productos líquidos, que son unas extracciones de microorganismos, de los que hablábamos antes que hay en el intestino, que son muy particulares. Hacemos una extracción y los fermentamos, que fermentar pues no es más que ponerlos en tanques de 1.000 o 2.000 litros, o incluso 5.000 que tenemos, y darles unos nutrientes, y las bacterias o los hongos se multiplican. Eso lo envasas y ya tienes... Wow, qué arte. A ver, Qué arte. suena así muy fácil, pero luego... No, o sea, que tiene su ciencia, o sea... Sí. Tienes que estudiarte eso. Sí. O sea, menos mal que eres biólogo, porque... bueno, que esto... Que tienes esa vena. Sí, exacto, que tienes. Sí. ¿Y cómo conociste a todos, o sea, cómo hiciste para comenzar con la empresa? Porque nos estás contando, ¿conociste a tu socio? Claro, o sea, inicialmente, pues bueno, como cualquier proyecto, yo lo presenté al equipo, a Walking, y se unieron al proyecto... ¿Cómo fue ese momento de presentarle Es que ni me acuerdo, o sea, sinceramente no me acuerdo. Sí, ¿qué te dijeron? O sea, Porque para que entendáis, o sea, cuando presentas un proyecto a tu company, hay muchas veces que la company dice, no lo veo, ¿sabes? O bueno, es que a lo mejor esto está facturando y tenemos que trabajar en esto, ¿sabes? Y claro, yo me imagino en mi company que hemos tenido momentos de necesitamos dinero para viajar, porque al final necesitas el dinero. Oye, voy a hacer esto, que claro, al principio, sobre todo aquí en Madrid y Barcelona, como decíamos, más enfocado a facturación, es no sé cuándo va a facturar, vamos a experimentar un par de meses, no sé qué, no sé si lo compaginabas con otros proyectos. Sí. Bueno, Eso entonces es. sí que Iba haciendo cosas me iba más aceptado seguro. Eso es, hacíamos cosas de corto plazo y esto, pues bueno, lo los íbamos... típicos milkis. Efectivamente, claro. Pero ¿cuánta inversión necesitaste desde el principio? ¿O ahí ya tuvo que entrar en...? O sea, al principio nada, o sea, estábamos hablando de... Yo creo que era septiembre de 2013, cuando digamos, el proyecto empezó en fase de PowerPoint. Y yo conocí a mi socio pues en primavera de 2014. Ok. O sea, ahí mismo, para 7 meses después. Eso es. Y la primera inversión que hicimos un crowdfunding fue en finales de 2015, principios del 16. O sea, pasó ahí y ese tiempo, nada, o sea, que decir, éramos nosotros. ¿Pero y qué estaban haciendo durante ese tiempo? O sea, ¿desarrollaban la idea o cómo? Claro, por ejemplo, al principio lo que hacíamos era comprar y vender humus. Como no teníamos capital ni forma de producirlo, comprábamos y vendíamos. Eso nos sirvió para hacernos una base de proveedores y de clientes, que eso la verdad es que fue gracias a mi socio Guillermo, que era el que tenía el conocimiento del mercado. Y al mismo tiempo hicimos una investigación con la Complutense para estudiar la extracción de microorganismos, cómo funcionaba el tema de la extracción. Hicimos un proyecto con estudiantes de la Complu, con unas profesoras de fisiología vegetal. Nos costó, yo creo que nada, o 1.000 euros o 2.000 euros, y de ahí sacamos unas conclusiones que nos sirvieron para armar un proyecto que presentara un crowdfunding, básicamente. Qué bien. ¿Y cómo les fue en el crowdfunding? O sea, ¿cuánto necesitaban? En el crowdfunding conseguimos 250.000. ¡Guau! ¡Qué bien! Yeah. Un montón de dinero. O sea, que han hecho crowdfundings de 30.000 y no han llegado ni a los 10.000. O sea, Sí, eso fue una aventura... ¿Cuánto tiempo estuvieron en eso? ¿En el crowdfunding? Sí.
ya te digo, empezamos a finales del 15 y yo me acuerdo que fuimos al notario ya en el 16. O sea que estuvimos fácilmente 3 meses de campaña, o 3 o incluso 4 meses de campaña. Sí. Y hablando, sí. Es que yo me acuerdo, es que yo estoy intentando hacer memoria, pero yo me acuerdo que, o sea, yo conocí la carrera porque vino ahora diré el nombre para ver si tú te acuerdas de él. Vino alguien a dar una charla en mi colegio. Siempre lo dice y nunca se acuerda del nombre de la persona. Sí, me acuerdo el nombre se llama Ramón. Sí, claro que me acuerdo de Ramón. Y Ramón, yo me acuerdo que había puesto un ejemplo de animal, o sea, de alguien que tenía un proyecto de eso, en ese momento yo lo entendí como bichos, pero siempre pensé que eran caracoles, porque luego se me cruzó que había otro, o sea, cuando estaba explicando me acordé de un proyecto, no sé, de una chica finlandesa o noruega o algo así, que hizo un proyecto de productos de belleza con baba de caracol. Porque también había escuchado no sé qué momento seguro, tal, sí. Y me sorprendió un montón. Y yo creo que Ramón, el proyecto que contó había sido nuestro. Porque esto me lo contó en 2016, mayo. O sea, yo creo que lo puso como ejemplo de pues una company que se ha creado, crowdfunding, no sé qué, están haciendo algo diferente. Seguro. ¿Cuándo entraste tú? Yo entré en el 17, pero entré como un año después de que me lo contaran, porque bueno, me fui a un año a Berlín y tal, pero sí, yo creo que o sea, las fechas cuadran, podría ser perfectamente. Sí. Y a Ramón nunca me lo volví a ver, entonces nunca volví a saber. ¿Quién era esta persona? Yo no tengo ni idea. Ramón era un colaborador de Lara, o por lo menos yo lo veo así, claro, también colaboraba con Manu y con Lara en proyectos de marketing. Ok. Y bueno, pues era una persona que estaba cercana a Teamlabs, al Lab en ese momento. Y estaba ayudando haciendo captación y demás, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo que vino a Coruña porque él es de Coruña. Sí. Y él estudió en un colegio que está cerca del mío. Y yo creo que aprovechó y ya fue a dar charlas. Y yo también quería preguntarte de qué otros proyectos te acuerdas dentro de Lane. O sea, estos cortoplacistas. No para dar demasiadas pistas a la gente que nos esté viendo. De muchísimos. Me acuerdo que... O sea, muchísimos. Por ejemplo, uno que me siento mínimamente orgulloso fue Proyecto Fiestas. O sea, me acuerdo sí. Sí. Lo típico. Ese sí el mítico de Lane. El miticazo, pero creo que lo hicimos bien porque íbamos a Finlandia, ¿no? Nosotros empezamos en septiembre y fuimos a Finlandia en enero. Okay. Habíamos pasado 4 meses en Irún. Y en Finlandia no sé cómo se hace ahora, pero fuimos 100 personas, 100 laners a un hostal. Que creo que se llama el Dream Hostel. Okay. Y yo creo que casi nos echan porque se liaron ahí algunas monumentales. No, cuéntalas, ahora las vamos a contar. Bueno, ya no lo he escrito. Claro, la cuestión es que nosotros decíamos, llevábamos el proyecto de fiestas preparado. Entonces, el primer día, o el primero, el segundo, el tercero, a los primeros días pusimos ya carteles de fiesta a tal hora, tal día, no sé qué, gratis. ¿En el hostal? Sí. ¿Y cómo tenía? Sí, al final lo que hicimos fue alquilar un restaurante tailandés o coreano o algo así. Le dijimos, oiga, si usted era un restaurante, es que me acuerdo, era un asiático, era un coreano y tal, pero un restaurante, o sea, con sus mesas, con su buffet, con sus cosas. Dijimos, oiga, es que lo vemos esto muy vacío y tal. Tenían karaoke. Entonces, puntazo. Claro, no dijimos, coño, si esta gente hace karaoke, a lo mejor están dispuestos a alquilarnos el local un miércoles que no tengan público, que no haya ni Dios, nos lo alquilan. De hecho, no les pagamos nada, sino que ellos iban a porcentaje de... Bueno, se llevaban las consumiciones. Ok. Y así empezó. ¿Y ustedes qué se llevaron? Es que yo creo que nuestra idea era, en esa primera fiesta, simplemente hacernos con el público. Gustar. Eso es gustar. Y decir, coño, estos tíos se han montado un buen fiestón gratis en la primera semana. Para todos nosotros. Y entonces, a la siguiente ya, facturar. Y creo que ese fue el planning. Luego hicimos una... Claro, la siguiente ¿Pero tiró? fiesta... ¿Cómo? Sí, fue todo el mundo y fue un fiestón, sí. Vale, porque ustedes antes iban a un pueblo, ya no se iban a Helsinki. No, y estábamos... ¿A Jyväskylä? ¿Esto era en Jyväskylä o en Tampere? No estoy seguro, yo creo que era en Tampere. En Jyväskylä era el hostal este de la muerte que va con código, que era un poco hostal de putas. Es que yo me acuerdo que nos estuvieron allí 3 noches y luego hablando con sí.
Adri de Basic Sessions, es Adri. ¿Cómo se llama? No, Álvaro. Álvaro, eso no me Sí, yo es que estuvimos en un... Era un hotel, o sea, yo lo recuerdo como un sitio grande Sí. que entrabas y que había que poner Con código, sí. ¿no? Sin recepción ni nada. Sí. Pues sí, es el mismo. Por Ahora yo me puedo hacer la idea. Pero yo lo recuerdo como algo, vamos, desarrollado y no Yo también, no me pero había recuerdo. un montón de gente que se quejaba de, no caemos en las habitaciones, están todo el día entrando puta, no sé qué, tal. Nada, pero había gente muy pija bien. ¿Pero cuántas personas pudieron haber tenido en esa fiesta? No lo sé, pero quiero decir, si éramos, nuestro público eran los 100 del hostal, pues a lo mejor que fuera el 60%, claro. pero mucha gente se llenó. Y luego al siguiente me acuerdo que reservamos o alquilamos un área en una discoteca y cogimos reservamos autobuses para llevar a la gente del hostal a la discoteca. Porque claro, hacían menos 15 grados. Ya. Y estaba como a 20-30 minutos andando y nos fallaron los autobuses, fue un caos, entonces tuvimos que pedir taxis de urgencia, borrachos, a las 3 de la mañana. ¿Ustedes borrachos o los taxistas? No, nosotros borrachos porque habíamos hecho el previo en el restaurante tailandés. Ajá. Entonces habíamos dicho, vale, entonces primera fase el restaurante tailandés, luego cuando la gente salga de tailandés ya un poco cocida, les llevamos en el autobús al otro lado. O sea, Y nos fallaron los autobuses. Me imagino, nevadas o cosas No así. sé qué pasó, no me acuerdo. Y entonces tuvimos que coger taxis a última hora, perdimos todo el beneficio que teníamos previsto. Bueno, pues las cosas que O pasan. sea, si lo cuentas sin decir localización, perfectamente puede ser Mallorca. Sí, Mallorca en verano. Sí, efectivamente. Eso es. Lo que pasa que era Finlandia en invierno. Claro, es muy más jodido. Muy diferente. Hostia. Vale, y cuéntanos anécdotas que se te vengan ahora a la mente que tú digas, o sea, en ese momento la pasé muy mal, pero ahora me puedo reír y es algo divertido de contar. O sea, como por ejemplo los autobuses que les dejaron Sí, mal, los que autobuses. tuvimos que... Bueno, otra parecida que pasó fue que esto fue además de otro equipo. Otro equipo montó el viaje a San Petersburgo. Y yo me apunté y dije, bueno, pues Esto escuché el otro día. es un buen plan. Oye, viaja a San Petersburgo, nos recogían en autobús, se encargaban del visado, se encargaban de todo, lo teníamos que montarnos, esperar y visitar. Vale, parecía buena idea. Pues yo creo que nos recogieron como a media tarde o algo así, y el viaje era largo y el autobús, pues igual estuvimos 5, 6, 7 horas. Yo recuerdo a la gente durmiendo por la noche en el autobús. Llegamos ahí a la aduana, a la frontera en San Petersburgo, y no nos dejan pasar, la gente en pijama allí, y habíamos pagado una pasta y no nos dejaron entrar en San Petersburgo, y bueno, y nos tuvimos que volver. O sea, nos íbamos para un viaje de una semana porque no habían hecho bien el visado. Lo contó Berta el otro día. Era una team company y fue un viaje fallido a San Petersburgo. Y bueno, tampoco es una anécdota muy heavy. No, pero que a ver, que tuvieron, como los que le pasó, o sea, hace poco le pasó a unos de cuarto que se fueron a Corea, algo parecido, que les estafaron en una fiesta, que tuvieron que pagar no sé cuánto dinero para irse a una fiesta en una isla de no sé dónde, y al final el hombre desapareció. Sí. A ver, en este caso no Nadie fue les fraude, estafó, o sea, claro. no fue fraude, sino que fue, pues bueno, cosas que pasan, mala organización. Pero bueno. Porque además estaban en primero, Sí. claro. Yo había escuchado en el País Vasco cuando fui a este 10º aniversario que daban premios, premios Lane. De hecho, el trofeo era una Barbie. ¿Y quién lo ganó? A modo Oscar, y lo ganaron unos que los habían pillado en la frontera. O sea, eran unos vascos, no sé de qué lado, y los habían pillado en la frontera yendo de India a China, creo, intentando pasar esmeraldas. O sea, traficando. Sí, pero como que ellos se pensaban que llevaban la inocentemente. cantidad justa para que no lo pasara, en plan, por persona, tal, no sé qué, pero creo que al final como que los pillaron, no sé si llegaron a ir al calabozo o solo a la sala de policía de allí, y no sé si se la requisaron o qué hicieron, pero eso había sido lo más loco. Sí. Nosotros podríamos haber optado a ese premio también, porque me estoy acordando que yo creo que la anécdota más recordada de nuestro equipo es que incendiamos una casa. Involuntariamente, evidentemente, pero en la casa vivíamos Andrea, Kevin, Lara y yo. Ajá. En una casa en Irún. Y me acuerdo que yo estaba llegando de la facultad y... Porque primero lo hicieron allá. Claro, es que en primero y en segundo pasábamos un cuatrimestre en Irún. O sea, las basic, o sea, las asignaturas las dabais allí. Eso es. O sea, aquí no había nada. Aquí... Sí. Eso es. Y
Y entonces pues resulta que Andrea estaba cocinando unas croquetas en el aceite y mientras tanto estaba hablando con alguien en el salón. Sí. Y se despistó y se le olvidó que había dejado unas croquetas en el friendo. aceite. Y, Claro, como el aceite que supone eso, que es más aceite, para freír unas croquetas. Sí, supongo que pondría bastante y se incendió la sartén, prendió la campana y yo creo que no sé quién fue, pero alguien echó agua, que es lo último que tienes que hacer para intentar apagarlo. Y entonces prendió toda la cocina y se tuvieron que salir, empezaron a llamar a los telefonillos para que desalojaran el edificio y llamar a los bomberos, y dio la casualidad que en el edificio vivía un bombero jubilado que se metió como un héroe allí y más o menos apagó el fuego, pero luego vinieron los bomberos y la casa quedó calcinada. No destruida, la cocina pero calcinada, fijo. la cocina calcinada. Y luego toda la casa tenía una capa de hollín, o sea, de humo negro que se había metido hasta el lugar más profundo de la casa. Y entonces de esa anécdota... alquilados? Sí, estábamos alquilados. Ay, Y la verdad es que la relación con las dueñas normal. fue un poco... Fue difícil de explicar, la verdad. Porque además, todo hay que decir, pero esto ya, si hay delito ya habrá prescrito, entonces lo vamos a decir. Habíamos alquilado para 3 personas y habíamos metido a Kevin, que era técnicamente un polizón. Entonces, y además estábamos plantando marihuana en la... Entonces, claro, se dieron Para cuenta... consumo propio. Entonces, claro, se dieron cuenta al mismo tiempo, subieron durante el incendio, cuando ya estaba apagado, pero que estaba todo el humo, subieron y se dieron cuenta a la vez que su casa estaba incendiada. Que había más personas. Que había más personas de las que figuraban en el contrato y que en un armario había marihuana. Entonces... Costó explicarlo todo a la vez. Sí, fue difícil. Y la verdad que eran unas buenas personas, pero bueno, pasó lo que pasó. Que lo sentimos mucho, Sí. somos buenas personas también. Sí, la verdad que me acuerdo de ella, de su nombre y de su apellido, no lo voy a decir, pero me acuerdo de ellas. Y entonces de esta anécdota surgió, por entonces existían los Rocket Days, Ajá. y nosotros, que los Rocket Days, bueno, pues era el lugar donde se reunía toda la comunidad y tal. Sí. Entonces surgió la coña de llamarle Croquet Days, a raíz de la Hola, anécdota esta, croquet. ponerla una C delante y hablar de los Croquet Days, que luego se quedó un tiempo en Madrid como tradición, que no sé si ya se sigue haciendo. Sigue siendo, y Eso. las Croquet Days son Y la fiesta más esperada de todo Lane. Y el otro día, creo que, no sé si fue Javi, alguien dijo, no, sí, los Croquet Days es por unas croquetas, y no sé quién le dijo, va, está todo por culo. ¿Qué Sí, dices, así hombre? Es imposible, no sé qué tal. Pues allá Así tenemos es. la historia de los Croquet Sí, sí. Days. Oficial. Sí, y que deberían invitar a los fundadores, porque no nos invitan. O sea, si se siguen haciendo los Croquet Days, a mí desde luego no me han invitado. No, a ver, los últimos que se hicieron fue antes de la pandemia. El año de la pandemia, 2020, no, sí, exacto, 2020 no se hizo, sí. 2020 no se hizo. El año pasado, por temas de viajes y demás, o sea, por temas de COVID, no se hicieron, exacto. Y este año se iban a hacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hubo varios brotes, puede ser. Claro, exacto, hubo brote aquí Claro. en Lane. Y los chicos decidieron muy responsablemente de cancelarlo. Entonces no se hicieron. Pero bueno, a ver si se hacen ahora en verano unos buenos Croquet Days. Pues nada, eso, que se Porque acuerden siempre de los invitar. hacían, no sé ustedes, pero los hacían en diciembre y en verano. Nosotros hacíamos... O sea, para cada vacación había unos croquetes. Sí, yo no me acuerdo ya. Creo Eran que 7 nosotros evaluaciones, solo básicamente. hacíamos uno al año. Pues aquí ya se ha tomado la costumbre como de cierre de evaluaciones, Croquet Days. Pues muy bien. Entonces, o sea, sí tenemos como 3 años que no se hacen. Yo me imagino. Bueno, yo creo que este año se junta todo, porque además es el 10º aniversario de Teamlabs. O sea que Y este año entonces, procede. claro, este Debería. año algo va a Gente que nos tocar. estén viendo. No sabemos qué nos va a caer, pero en teoría algo se... De hecho, tuvimos una reunión y estaban hablando de ¿qué quieren los lanes tal? Y alguien dijo, no, a lo mejor como un mercadillo así, como para que presente sus proyectos, tal. Uno dijo, no, unas presentaciones, tal. Y no sé quién dijo, no sé si fui yo, otra persona que dijo, quieren fiesta. Y todo el mundo, no tenemos tan claro. Y por Lane News, por Instagram, dijimos, oye, que si se celebra el 10º aniversario de Teamlabs, ¿qué os gustaría? 100 respuestas, fiesta. Alcohol. Luego, capea, una fiesta con enanos, dijo otra, sí, la gente se volvió loca.
Entonces sí, yo creo que en algún momento algo caerá, no sabemos cómo, cuándo, dónde. No, yo estoy segura que ahora en verano se van a hacer porque los chicos tienen ganas de fiesta. Se lo han estado currando un montón y además que han estado viajando mucho, entonces este año se ha hecho muy poca comunidad. Y ya, o sea, hasta ellos se quieren conocer. Claro. Es como, es que no nos conocemos, entonces, vale, perfecto. O sea, ya has visto que está medio vacío el lab. Sí. O sea, entre que los de primero ahora están de viaje, los de segundo también están de viaje, los de tercero, se van dentro de poco, pero ahora mismo están en Singular, que los jueves van a trabajar allí, pues está aquí, y los de cuarto, pues tú mismo lo has dicho, en cuarto ya mucho por aquí no se viene. Cuarto es el alma libre del grado. Sí, entonces... O sea, cuarto viene los primeros 4 meses, que es de septiembre a diciembre, y después de diciembre es sayonara. Porque yo también, ahora a raíz de como lo que dijo Irene de que no se celebró por el COVID y tal, ¿cómo te afectó a ti el COVID al proyecto? Porque al final o sea, no sé si, la agricultura y la ganadería no se paró. No se paró, lo que pasa que al final cuando estás empezando un proyecto que nuestro principal reto era comercial, es decir, era vender más y para eso tienes que hacer visitas a clientes, desarrollar relaciones personales o comerciales, pues todo eso se vio interrumpido, entonces nos frenó o sea, no perdimos facturación, esa es la verdad, facturamos lo mismo que el año anterior, pero claro, el crecimiento que teníamos previsto no sucedió, entonces las cuentas fueron desastrosas. Hubo ahí como una llanura. Eso es. Y ahora, no sé, yo cada vez veo más las noticias y ahora sí que... Estás haciendo mayor, sí. Y ahora se habla un montón del tema de el pienso de las ganaderías y todo eso afectado por la guerra, etcétera. Sí. ¿Está afectando de alguna manera? ¿Estás viendo que se viene algo? Realmente sí, o sea, porque es verdad que Ucrania es un gran proveedor de nitrógeno químico, entonces el suministro el químico más utilizado en la agricultura es el nitrógeno, el nitrógeno, fósforo y potasio, para que crezca la planta más, es decir, Okay. Sí. Entonces a eso se le llama NPK, de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces el NPK antes de que empezara la guerra ya estaba caro y ahora está subiendo todavía más, incluso no hay. Que ahora todo va a estar subiendo. Eso es, entonces la verdad es que sí que estamos notando que nos demandan más. Vale, porque es que, o sea, sí que ha habido también bastante problema con la parte de la ganadería y la agricultura desde hace unos meses para acá por eso mismo. Sí. Entonces, no sé si, o sea, tú en este gremio, ¿cuál es el papel de nosotros? O sea, ¿cómo te afecta de igual manera? ¿Te afecta en positivo o en negativo? Claro. A ver, no sé a qué nos referimos, a la crisis, digamos, del sector agrícola. Eso entiendo. A ver, puede tener una vertiente positiva, que es que si los productos tradicionales y los insumos tradicionales se encarecen, la gente está más predispuesta a explorar otras opciones. Sobre todo cuando nuestra propuesta de valor es, oye, utiliza menos químicos, reduce un 20% el químico y echa el humus de lombriz. Y la planta no va a producir menos, sino que va a producir más. Que eso, de hecho, lo hemos demostrado con la Universidad de Almería. Entonces, hay mucha más gente que está predispuesta a utilizarnos, pero también tiene una vertiente negativa que es que, claro, si los agricultores ganan menos dinero, tienen menos dinero para invertir, o sea, y si el sector se va agotando porque no tiene márgenes, perjudica a todo el mundo, a todo el sector, incluidos los fabricantes y... Es que es complicado. Yo aquí quiero introducir una pregunta, y es que yo, antes que no lo conocía ayer a través de una videollamada con un amigo suyo, y que se llama Manu, saluda a Manu, y Manu dijo que te habías leído el BOE. Sí, pero porque esa mañana dio la casualidad que por otra historia estaba leyendo el BOE. Vale. Pero dije, bueno, aún va a tener coincidencia de leer sobre los agricultores y las ayudas. No. Y todo eso. Perdonen mi ignorancia, ¿qué es el BOE? Boletín Oficial del Estado. Eso es donde el gobierno, el Parlamento, entiendo, es el gobierno el que, emite las leyes que están aprobadas. Entonces, informe es un de... coñazo, o sea, la mayor tortura que te puedes imaginar tú es leer un BOE, o sea, es que además es una tortura. Me imagino, porque es que aquí lo redactan todo súper extraño, o sea, lo redactan todo con unas palabras como demasiado para confundirte. Totalmente, ¿sabes? Sí. O sea, para que lo tengas que leer 8 veces. Y además, si quieres enterarte bien, no puedes leer solo un BOE, porque un BOE hace referencia a otros BOEs, a otras leyes, de ahí tienes que tirar. Entonces, al final,
Que es algo 25 papeles en la mesa. Claro, y es algo que no se habla, pero es realmente como emprendedor es tu trabajo, o sea, entender el marco legal en el que está tu proyecto. Y yo me he leído muchos BOEs, muchos. Eso es. Y esa mañana dio la casualidad que lo tenías delante y dijiste, que estaba bueno, haciendo me eso. lo llevo al baño. Sí. Madre mía. A ver. Y el producto, o sea, los productos los vendes porque he visto que tenéis tienda online, no sé si es como por donde más dinero entra o no sé, o sea, lo vendéis como rollo, pues sí, modo suscripción casi, yo qué sé, esta ganadería recibe X paquetes al mes o al año, al semestre, o ¿cómo es la venta? Por la web yo creo que no llegaremos ni al 5% de las ventas. Entonces, todo se vende a través de distribuidores. Vale. Hay distribuidores que tienen típicamente sus roles de tener un almacén y tener unos técnicos que compran a los fabricantes como nosotros y luego le venden y le asesoran al cliente final, que es el agricultor. Eso es. Sobre cómo utilizar los productos, cómo cultivar. Normalmente le venden las semillas, le venden incluso a veces los sistemas de riego, Claro. los plásticos si es un invernadero. Le hacen un servicio 360 y de todo también. Y entonces, bueno, les interesa incorporar un producto como el nuestro a su gama para ofrecérselo a sus clientes. Porque vuestra competencia, ¿tenéis algo directo en plan de otro ser fertilizantes, humano ¿no? que ponga a trabajar lombrices? Otros frikis que... Otro biólogo. Hay productores de humos, cada vez más. Lo que pasa que nosotros estamos intentando, sobre todo, darle escala. O sea, ser los más grandes para poder industrializar ese proceso y abaratar costes y poder ofrecerlo, poder ofrecer un suministro constante. Porque el humus es un producto que si tú lo buscas en el mercado en grandes cantidades, no hay, realmente no hay. Okay. Puedes comprar un saco, un palé, tal, pero si dices, nosotros lo vendemos por camiones. Dices, quiero 50 camiones para el mes que viene. Pues no los hay, o sea, no los hay en España. Entonces lo que estamos intentando es precisamente eso, darle escala al proyecto para sencillamente para ser el único proveedor que tiene la capacidad de suministrar grandes cantidades. ¿Y crees que todavía le hace falta, bueno, me imagino que sí, pero la parte de la tecnología, o sea, innovar un poco en tecnología, en toda esta parte de la agricultura y del sistema ganadero y todo eso? O sea, todavía queda un montón, ¿no? Sí, es uno de los sectores menos digitalizados y donde hay menos innovación, pero llegará. Y cuando llegue será revolucionario, seguro. Claro, porque yo me imagino que va a quitar también, como lo que pasó con la revolución industrial hace mucho, que va a quitar mano de obra. Efectivamente, sí. Nosotros tenemos calculado que en un invernadero típico de Almería el 50% del coste para el agricultor es mano de obra. Yeah. Entonces cualquier sistema que automatice procesos va a optimizar o va a hacer innecesaria mucha mano de obra, que es malo para el que se queda fuera, para el que pierde su trabajo, pero en realidad es bueno para el conjunto de la población, porque significa que puedes producir tomates, pimientos o lo que sea a un coste más bajo. Claro. Y que llega al mercado a un coste más bajo. Y que no si sé. eso que si eso lo extrapolas a lo que sea África, pues realmente estás permitiendo que mucha más gente se alimente. Sí, o sea, que mucha gente se alimenta. Claro, básicamente, sí. Bien, porque ustedes, ahora en Nostoc no tendrían como otros proyectos a desarrollar a ese nivel, por ejemplo, o quieren enfocarse 100% en la parte de la agricultura. A ver, como tenemos bastantes ideas, lo que pasa que estamos muy enfocados en crecer en el negocio actual y no tenemos realmente una capacidad real de acometer nuevas ideas, pero en línea de lo que hablábamos antes, pues nosotros vemos que adaptar algoritmos de reconocimiento facial, los algoritmos que en redes sociales, en Instagram o en Facebook te reconocen y te sugieren una etiqueta, esos algoritmos son de uso libre, o sea, Facebook los ha librado, tú te los puedes descargar y los puedes utilizar. Entonces, si esos algoritmos los entrenas para que en lugar de reconocer una cara reconozcan una plaga y digan, pues este es un insecto beneficioso o un insecto perjudicial, ahí hay una revolución. Eso se hizo hace poco, fue buenísimo, cuando leí en Japón, que resulta que hay una panadería que es como una pastelería que es como hiper conocida, una cadena súper grande, y que tenía el problema de que, de que hacían ellos todos los pasteles, todos los croissants napolitanas y todo, y tenían a lo mejor
pues imagínate, toda esta habitación entera llena de productos, de vitrina, tal, entonces la gente decía, quiero esto, y a lo mejor te metía 4 pasteles diferentes en la misma bolsa. Y entonces, a la hora de cobrarlo, era como, o tenías que tener a alguien que se conociera todos los códigos de memoria de Napolitana 0001, Croissant 0002, ¿sabes? Y entonces lo que consiguieron fue desarrollar con un equipo informático un programa que, a través de también reconocimiento de formas, reconociera qué pastel era. Creo que era colores y formas. ¿Pero dónde ponían la cámara? Era como si fuera un escáner, como si fuera de código de barras, entonces creo que ponías así como las cosas y te contaba 2 croissants, 2 napolitanas, claro. Algo de ese estilo, ¿no? Sí. No lo vi en funcionamiento, pero así sí que... o sea, eso pasa un poco en Carrefour, cuando pones las cosas en el auto. Sí, pero esto era como era cámara con formas y colores. Esto ya es como que yo creo que detectan código de barras o tienen algún tipo de, no creo que sea NFC, pero y entonces hubo, no sé si una universidad o un grupo de investigación que cogió ese programa informático y lo traspasó a la medicina para reconocer células cancerígenas. Porque las células cancerígenas tienen formas y colores diferentes que las células normales, y a través de cámara microscópica se podía saber y que estaba funcionando, y seguimos con la investigación. Fíjate. Aún te tener que hacer contacto de Increíble. Sí, encuentro te lo paso. O sea, hay demasiado por descubrir todavía. Sí. Y el ser humano piensa que se lo conoce todo y que ya está todo descubierto. Eso también quería decírtelo yo. ¿Cuáles han sido como top 3 preguntas que te hace todo el mundo cuando hablas del proyecto? Porque claro, no es muy común que alguien te diga, o sea, que alguien explique este proyecto. Bueno, pues hay, evidentemente, la curiosidad va sobre las lombrices, siempre te preguntan sobre eso. Ese es lo ya sabías de qué te iba a preguntar y fuiste directo, porque no tuve ni que preguntar. Sí, es lo típico que la gente pregunta, bueno, es normal. Y sí, yo creo que eso, y cómo empezamos, como sobre los primeros pasos, que son evidentemente los más difíciles. Claro, porque me imagino que en algún momento habrás tenido algún tipo de frustración y de decir, es que esto no va a dar, ¿no? Sí, muchísimas veces. ¿Cómo has lidiado con eso? Pues sinceramente con mucha dificultad, muchísima dificultad, porque... Pensé que ibas a decir algo gracioso. No, ya te estás reído antes de que dijera nada. Sí. No, o sea, fatal, la verdad es que lo he llevado fatal. Vale. Me gustaría poder decirte otra cosa, pero no. Yo personalmente lo llevo mal porque es dificilísimo, es durísimo, y realmente te sientes atado, te sientes esclavo de tu propio proyecto, siendo joven, claro, y pudiendo... Es decir, no, o sea, es que podría estar simplemente viviendo de nómada por el mundo. Entonces, tú empiezas el proyecto, yo empecé el proyecto como un vehículo para hacerme independiente, sí, o sea, para ganar libertad, para poder hacer con mi vida y con mi tiempo lo que me diera la gana. Ser tu propio jefe. Ni siquiera mi propio jefe, o sea, simplemente realmente mi motivación interna era alcanzar una independencia, o sea, y una independencia económica es lo que te permite disponer de tu tiempo, que disponer de tu tiempo es lo que llamamos libertad, básicamente. Claro, y hacer también algo que realmente te interese y que te guste. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, tú persigues una cosa y en el proceso de persecución te ves anclado a lo contrario. O sea, claro, para llegar a la libertad tienes que pasar por un encarcelamiento de proyectos. Brutal. Entonces, es muy duro. Y encima es un encarcelamiento en el cual muchas veces todo va mal. O sea, no es que algo vaya mal, es que todo va mal. ¿Y qué haces en ese sentido? O sea, ¿cómo? Pues no lo sé. O sea, sigues y dices, sigo intentándolo, o sea, ¿qué te ha sucedido? O sea, ¿cuál ha sido el peor momento que has tenido con el proyecto y qué pasó? O sea, por ejemplo, nosotros en la pandemia, cuando llegó la pandemia, estuvimos varios meses realmente atrasando pagos, o sea, atrasando pagos a trabajadores, a colaboradores, a proveedores, y a un punto de, no sé si quiebra técnica, pero muy cercano a la quiebra, y decir, o sea, ya no puedo pagar más, o sea, se acabó. Pero dio la casualidad que conseguimos inversión, y eso fue lo que nos rescató, y ya llevábamos tiempo hablando con inversores, gente que nos conocía desde el principio, y que confiaron en nosotros, pero esa fue la tabla de salvación. Si no hubiéramos tenido esa inversión, habríamos quebrado con total seguridad. Sí. O sea, bueno, no sé si es suerte o trabajo. Hay un factor de suerte. Sí, un poco de las dos. Hay un factor de suerte que es innegable. Y como esa nos han pasado varias.
Pues varias yo veces. creo que también, o sea, sí que como que llegó por suerte, pero como tú decías, o sea, es gente con la que habéis hablado antes, que os conocía al principio. Claro, O sea, es algo que se venía como construyendo y que explotó como en el momento En la indicado, pandemia. ¿sabes? Sí, pero que en la pandemia consigamos inversión, o sea, Ya, Sí, no todo el mundo o sea, lo decía eso. bueno, la pandemia, nadie, sí. la pandemia estalló en marzo y nosotros firmamos la inversión en junio, julio. Que además Sí, cuando la la gente pandemia. se estaba O dando sea, cuenta de que todo iba a tomar, de que Sí, todo se sí, iba a tomar cuando, por o sea, culo. en el momento en el que, bueno, confinamiento absoluto, vamos, yo creo que estábamos. Sí, en junio ya estábamos todos... Sí. No, en junio. En julio estamos como empezando a salir por franjas horarias. Pues, yo creo. exacto. No, Sí. no, por franjas horarias... Bueno, aquí en Madrid no sé cómo era, en Galicia estábamos por franjas horarias. No, franja horaria no, pero sí era como... Toque de queda. Exacto, toque de queda. A las 10 de la noche o Sí, así. sí, puede ser, sí, no A sé. mí varias veces yo paseando a la perra me decían, me paraba el policía y que, ¿y Corre tú? para Y yo casa. que vivo aquí, señor. Que vale, pero te tienes que ir. Y yo, pero es que no puedo pasear Sí, mi se perra. cruza encima, ¿no? Se me va a cagar en la cama. O sea, Pues sí, complicado, ¿eh? vale, Sí. que, o sea, para ya ir cerrando, que ya vamos a terminar con la hora. Dime, ¿qué crees que es o sea, una cualidad súper necesaria para el emprendedor de hoy en día? O sea, no de hace 5 años o de toda la vida, sino hoy en día, en esta era tan digital, en esta era tan cambiante, en este problema que estamos teniendo ahora socialmente con todo lo que es la guerra en Ucrania y todo esto. ¿Qué crees que tienes que tener aquí en el coco si quieres emprender? Primero, yo creo que no es una cualidad diferente hoy que hace 5 años, ni que hace 50, ni que hace 1000, probablemente. O sea, porque Vale. los emprendedores existían hace 1000 años y hace 20.000. O sea, es una realidad. Y el mundo siempre ha sido cambiante. Nosotros lo percibimos ahora como cambiante, nuevo, unos retos fantásticos, pero ¿qué te crees que pensaban durante la Segunda Guerra Mundial? Exactamente lo Y mismo. hace 3.000 años probablemente había cambios mucho más drásticos Sí. que ahora, ¿no? Entonces, y creo que el común denominador es algo que yo lo verbalizo como determinación, pero puede ser obsesión o puede ser... es ese tipo de Mamba pensamiento. mentality. Como Kobe ¿Eh? Bryant. ¿Cómo? Kobe Bryant, que decía Mamba mentality. Sí. Así como puede ser. de siempre de continua mejora, continuo intento, continuo... Sí, sí. Porque yo digo obsesión y determinación, ¿por qué? Porque tú puedes estar obsesionado o tener una gran determinación, pero ser una persona inconstante. Yo, por ejemplo, soy una persona inconstante. Yo soy el típico que se propone una cosa y lo deja, o no lo hace, o lo pospone, o lo deja tal, o procrastina. Pero sin embargo, cuando algo realmente te obsesiona, esa obsesión es lo que te permite seguir adelante independientemente del problema que vaya sucediendo. Y si no tienes eso, cuando se acumulan 3 o 4 problemas, es natural tiras la toalla, naturalmente. Me gusta tu respuesta. Sí, sí. Ya saben, gente que esté pensando en emprender, sean constantes. ¿Y tú crees que Lane te ha ayudado a entrenar o a darte un espacio para mejorar esas cualidades? Sí, o sea, yo creo que obviamente sí, porque sí. Si no hubieras pasado por aquí, no... Claro, o sea, es una realidad. A ver, no lo sé qué hubiera pasado si no iba a entrar, pero lo cierto es que yo me atreví a dar ese paso o a adquirir esa actitud de determinación estando aquí, entonces entiendo que tiene que ver. En parte se atribuye a... Sí. claro. ¿Repetirías, Ley? Sí. Todos dicen lo mismo. Si lo piensan como, bueno, sí. Ah, ¿y alguna vez quisiste dejarlo? Sí, también. Sí. ¿Sí? Y de hecho yo creo que estuvieron, no diría a punto de echarme, pero estuve ahí en la línea, en la fina línea, la línea de... Sí. Sí. El filo de... La cuerda floja. Sí. Pues bueno, mi gente, yo estoy satisfecha con la conversación, ¿eh? Me alegro. Sí, fue una... Creo que te hemos sacado la chicha, no hemos dejado de preguntarte cosas. O sea, estás en el medio y venía una pregunta por aquí y otra por allá. Sí, hemos bombardeado por los dos flancos. Así que, nada, aquí nos despedimos. La semana que viene volvemos a la misma hora, mismo canal. El señor Miluberto y yo nada, no muchas sabemos gracias cómo por vamos a venir. Muchas gracias por venir y por dar el placer de entrevistar a uno de la mitología De la Leiner. mitología Leiner, sí, el Pokémon legendario. Sí. Pues nada, Bueno. muchas gracias por invitarme. Adiós. Nos vamos, Hasta chao, luego. chao. A ver, voy ahora con la cabecera, que yo siempre con la cabecera tengo un problema. Chin.